Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Sean todos bienvenidos a la plataforma. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad, el privilegio de poder estar saliendo en vivo en directo a través de las redes sociales. Somos el Ministerio Casa de Jesús, un lugar diferente. Bueno es el Señor, ¿no es cierto?, que en este día nos hace poder compartir por un momento la palabra del Señor, estando en vivo y en directo, como siempre. Estamos de lunes a viernes, una horita, para poder hablar por un momento de la escritura, orar y cantar. Amén. ¿Cómo ha sido este día? ¿Ha sido bueno, malo, extraño, poderoso, poco menos, poco más? Quizá cada uno conoce su diario vivir, ¿no es cierto? Pero lo importante es que a esta hora de la noche tenga la oportunidad de poder meditar por un momento de la escritura, por un momento de la palabra del Señor, y entender que Dios nos ama. Simplemente es eso. Amén. La palabra del Señor siempre nos invita a cada uno de nosotros a decir todo lo que hagamos de hecho o de palabra. Siempre tenemos que realizarlo en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Es por eso que vamos a orar. Vamos a clamar al Señor, dándole gracias por este hermoso día que hemos tenido, en la cual hemos disfrutado, a lo mejor hemos vivido circunstancias que no quisiéramos, pero estamos aquí hasta el día de hoy para adorarle y servirle con todo nuestro corazón. Mientras oramos, le invitamos también a usted poder compartir nuestra programación para poder también alcanzar a mucho más a esta hora de la noche. Así que el Señor Jesús nos bendiga poderosamente. Yo estoy compartiendo. Gracias le damos al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran amor, por la misericordia que tú tienes en este día, has tenido con cada uno de nosotros, el poder alabarte, el poder rendirnos a tus pies, reconocer tu grandeza, tu misericordia. Señor, tan solo es tu fidelidad, Jesús amado. Qué bueno eres tú, qué bueno has sido con cada uno de nosotros, nos has dado tantas cosas, nos has dado lo necesario, nos has mantenido con lo justo y lo necesario para poder honrarte con nuestra vida y nuestros labios. Señor, eh, han pasado a lo mejor muchas cosas en este día, unas buenas, otras malas, otras tristes, otras alegres, Señor, pero cualquiera sea la posición en la cual he tenido que ponerle empeño en este día, Señor, a esta hora ya te la entrego delante de tu presencia, porque quiero descansar, Jesús amado, en paz, dormir tranquilo, sabiendo que tú tienes el control de todas las situaciones. Por eso es que te honramos en esta noche con todo nuestro ser, aunque sea, Padre amado, en esta última horita, poder honrarte con nuestra vida, estar atento a lo mejor en la plataforma para poder adorarte en espíritu y en verdad. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos que hasta ahora a lo mejor ya están acostaditos, otros están tomando once, otros quizá a lo mejor ya están durmiendo, algunos ya también están en su hora de trabajo, Señor. Pero cualquiera sea nuestra posición durante esta hora, te honramos con nuestra vida y con nuestro corazón. Queremos hacer solamente tu voluntad para nuestro caminar. Señor, estamos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga poderosamente. Gracias le damos al Señor. Son todos bienvenidos. Desde ya saludamos a nuestros hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica que siempre nos acompaña a esta hora de la noche para poder pregonar el Evangelio de Dios hacia las naciones. Amén. Bueno es el Señor, ¿no es cierto?, que nos ha mantenido con vida, con salud, con lo necesario para poder estar en su misericordia, para poder obedecerle. Como lo decíamos al inicio de esta programación, ¿cómo ha sido este día? ¿Cómo ha sido su despertar? ¿Cómo ha sido su trabajar? ¿Ha tenido buena respuesta? ¿Ha vivido complicaciones? Quizá solamente usted lo sabe y Dios conoce cómo ha sido este día para cada uno de nosotros. Lo importante es que a esta hora ya de la noche podamos nosotros decirle gracias, Señor, porque la jornada ha terminado. El problema, la circunstancia que hemos vivido, a lo mejor no la pudimos evitar, pero yo sé que tú nos darás las herramientas para poder salir a flote con toda la situación. Amén. Mientras compartía aquí la programación, yo le invito también a compartir. Vamos a cantar. Recuerda que estamos hablando del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pero antes de entrar de lleno de lo que empezamos el día de ayer, vamos a cantar delante de la presencia del Señor. Amén. Qué bueno es adorarle,
también con nuestros cantos, ¿no es cierto? Siempre hay que ensayar algo. Y estaba cantando hace muy poquito. Bueno es el Señor, ¿no es cierto? Gracias, Jesús. Aunque la lluvia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. ¿Por qué? Pues el Señor conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Dios, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque la lluvia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. En el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. En el hueco de su mano habitaré, nadie es como Él, nadie es como Él. En el hueco de su mano habitaré, nadie es como Él, nadie es como Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va,
lo prometió, Él lo cumplirá. Amén. Que el Señor Jesús bendiga esta hermosa alabanza interpretada por un chileno. No me pregunto el nombre porque no me acuerdo, pero gracias le damos al Señor porque es calidad chilena. Amén. Estoy con mi cafecito. Gracias le damos al Señor. Sean todos bienvenidos a la plataforma. Le invitamos a compartir. Recuerde, para alcanzar a muchos más la palabra del Señor. Saludamos a todos aquellos que están en la sintonía. Nuestro hermano José Ibacache dice muchas bendiciones, pastor. Dios les prospere en el programa de hoy. Amén. Vamos a la bendición, dice nuestra hermana Norma. Que el Señor Jesús le bendiga. Nuestra hermana Bernarda dice bendiciones, pastor. Junto a todos mis hermanos, gracias Señor Jesús por estar aquí, que nos ha ayudado y nos ha protegido. Eso es una realidad. Hoy día podemos decir, ¿quién nos ha cuidado? ¿Quién nos ha librado? Solamente nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es cierto? Nadie más que Él. Nadie más que Él. No hay nadie más. Por eso decía la Escritura, por eso decía la alabanza, bueno es el Señor, poderoso es, conmigo va, conmigo está, con usted y con todo aquello que le adoran en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estábamos hablando de la Escritura estos días. Empezamos el día de ayer la escritura del libro de Isaías, el libro de Daniel, no sé por qué dije Isaías. El libro de Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante, ¿no es cierto? De lo que estaba aconteciendo con este varón. Lo vamos a leer rápidamente para entrar de lleno en lo que el día de ayer quedamos. Dice así en el nombre de Jesús. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino de 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Versículo 2 dice, y sobre ello 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño, ¿no es cierto? El 3 decía, pero el mismo Daniel era superior. Esto lo estuvimos analizando ayer, cuando decía, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él abundancia de espíritu. Mire qué hermoso. Cuando podemos leer esa parte, esa estrofa, nos llena el alma, nos llena el corazón, nos hincha porque si nosotros estamos en las manos de un Dios vivo y nos colocamos en las manos de un Dios vivo, créame que podríamos igualarnos al trabajo que Daniel hizo, lleno de espíritu, ¿no es cierto? Y es necesario estar de esa forma porque así podemos conquistar, así podemos avanzar. Y a pesar de que muchas veces a lo mejor podemos decir estoy cansado, lleno de dificultades, lleno de problemas, todo lo podemos en Cristo porque Él nos va a fortalecer de verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos llenos de la sabiduría de Dios, llenos del poder, de la abundancia del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces decía, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu. Wow. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino incluso. El versículo 4 dice, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Mire qué hermoso. Cuando nosotros tenemos un currículum, si lo pudiéramos decir de esa forma, es intachable, ¿no es cierto?, para poder presentarlo en una empresa, en un lugar X, y poder obtener a lo mejor lo que necesitamos como trabajo, como recurso, y con el tiempo nos van conociendo, nos van entendiendo que nuestro trabajo es intachable. Habla bien de nosotros, habla bien a lo mejor de su vida en general. Pero sin embargo nos encontramos también con situaciones muchas veces que uno puede presentar un currículum a lo mejor muy bonito, pero a la hora de ponerle el hombro a la situación, podemos hacer así, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude para poder dar lo mejor. Se me viene a la mente el otro día conversaba con un hermano, un conocido, un amigo muy querido para mí, y él me contaba que como él está a cargo de una agencia, un lugar donde ven tarjeta en general de crédito,
eh, decía que llegó un varón cristiano que, entre comillas, se conocía y llegó a trabajar a la empresa y lo pusieron, entre comillas, atendiendo a cliente y todo lo demás, intachable, su corbatita, su vestón y todo lo demás. Pero metió la pata a este varón, decía, porque trató mal a un cliente y todo lo demás. Podemos cometer errores, no sé, de repente podemos hasta incluso salirnos de nuestras casillas, si lo pudiéramos decir. Hablar más de la cuenta, actuar más de la cuenta, de lo que a lo mejor podemos hacer sin pensar por un momento, en el momento de la situación, sin poder pensar que podemos a lo mejor embarrarla. Eh, pero sin embargo me decía este varón que cuando después él le llamó un poco la atención porque él estaba por superior de él, dice que se le tiró a choro este varón. Eh, y aquí voy con esto, a lo que recién estábamos hablando. O sea, nuestra postura como hijo del Señor no es tan solo estar en una iglesia, en un templo, sino que donde quiera que yo vaya, tengo que dejar una buena presencia, ¿no es cierto? Un buen aroma, un buen olor, que la gente hable bien de nosotros, en el sentido de que mira a ese joven, mira a esa señorita, mira a ese varón, como sea que a lo mejor andemos vestidos, porque podemos andar vestidos, no sé, con traje de un pintor, todo con nuestro traje manchado, como un traje de mecánico, por decir un ejemplo, a lo mejor de terno y corbata como un administrador, pero sin embargo debemos dejar buenos olores, buenas consecuencias para que los demás hablen bien de nosotros y nos admiren, no por lo que somos, sino por lo que Dios ha puesto en nuestro camino, por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. La sencillez, la paciencia, la tolerancia, las virtudes. Un buen cristiano puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Tiene aguante, tiene paciencia. Un buen cristiano tiene lo necesario para poder avanzar en este mundo que es tan cruel y tan eh, apuntador, engañador y a lo mejor bajoneador para una persona. El buen cristiano sabe salir a flote de todas las situaciones. Yo le, Usted me preguntará y me dirá, ¿pero cómo? Sin Dios, nada podemos hacer nada. Con Dios podemos salir, pero airoso de muchas batallas. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que cada batalla que nosotros liberamos, que Dios nos permite vivir cuando hablamos de batallas, son enfermedades, circunstancias, problemas, situaciones que muchas veces tenemos que vivirlas. Tenemos que ir al frente, ¿no es cierto? No podemos vivir las circunstancias de la vida mirándolo de la parte de atrás, como diciendo soldado que arranca sirve para otra batalla. No, Señor. Una de las escrituras muy hermosas que nos dice la palabra del Señor es que Dios a nosotros nos puso por cabeza, ¿no es cierto? Y no nos puso para estar en la parte de atrás, en la última fila, ¿no es cierto? Sino que nos puso para estar al frente en la batalla. Es lo que dice la escritura con respecto al siervo David. Cuando estaba él, dice la escritura que él siempre estaba en la batalla y al frente. Y eso es lo que mira a su pueblo, ¿no es cierto? Que el que está a cargo está al frente, vaya, corra, indague, haga lo imposible, a pesar de todas las circunstancias, pero está al frente con su gente en la batalla. Y fue lo que en una oportunidad el gran pecado de David, si lo pudiéramos decir así, eh, lamentablemente no fue a la batalla y cometió el error más grande de su vida, poder enviar a otro a la batalla en su nombre para que otro muriera y el poder tomar lo que es ajeno. Usted sabe ya la historia o más adelante vamos a conocer esa historia de David, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando la palabra del Señor nos enseña y nos dice que nosotros somos superiores a los demás, es porque nosotros tenemos que creer que es así, creer que tenemos la capacidad para enfrentar. Como lo decíamos en varios programas, de menos a más, ¿no es cierto? Usted no vaya a llegar al tiro, no, yo mando aquí, yo soy superior a ustedes, como mirando en menos a los demás, no. Otra palabra que dice la escritura es que hágase, si usted sabe mucho, hágase como que no sabe, ¿no es cierto? Y eso es para entender que nosotros
en lo poco Dios nos puede usar poderosamente. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces hay, y esto pasa mucho en el ámbito de la iglesia, de los ministros, cuando son jóvenes, los jóvenes quieren ser como su pastor, como el evangelista, como a lo mejor, como aquel que admiran, que predica y se esfuerza y que la iglesia se enciende y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero no se trata está bien admirarlo y todo lo demás, pero no se trata de que es la única forma para poder llegar a la presencia del Señor. Hay miles de formas, ¿no es cierto? Y una de ellas es cuando alguien también predica de distintas formas, como haciendo entender la palabra del Señor de una forma tan simple, tan significante, que tanto como el que lo hace de esa forma, como el que lo hace así eufórico, cuando uno está dispuesto a escuchar la palabra del Señor, se va a llenar de las dos formas y de igual manera. Todo va a depender muchas veces de cómo hemos llegado, de cómo queremos ver o escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Queremos que nos hable, queremos que nos exalte, queremos gozarnos, queremos danzar, queremos llenarnos. O simplemente también queremos que la palabra nos toque para llorar y llorar delante de la presencia del Señor, ¿no es cierto? Entonces, la palabra del Señor nos dice en el versículo 5, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entonces dijeron a aquellos hombres, eh, no hallamos nada en contra de este varón Daniel, y no hallamos ninguna ocasión alguna, sino la hallamos contra él en la ley de su Dios, dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el 6? Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. El 7 dice, todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado, por consejo, promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no es de ti, oh rey, le dicen, sea echado en el foso de los leones. Era tanta de los leones aquí. Era tanta la envidia que le tenían a Daniel por la forma en que Dios le bendecía, pero estos hombres estaban tan cegados que no se daban cuenta que no era Daniel, sino que era Dios en Daniel. Cuando esto se replica y se revela, no sé, se ha dado cuenta cuando usted está en la bendición del Señor, va a un lugar, Dios lo bendice, lo que pisa el calzado de vuestros pies, Dios lo multiplica. Va a otro lugar, es de bendición para otra persona. Va a otro lugar que se le presenta a alguien con necesidad y usted está ahí para hacer la obra del Señor. Y es de bendición y nosotros decimos, gloria a Dios, porque el Señor nos usa de diferentes formas. Y esa condición no nos hace llegar a la casa así como derrotados, sino que nos hace llegar alegre, contento de que fuimos útiles en las manos de un Dios vivo y nos puede usar en cualquier otra situación. Pero sin embargo, cuando nosotros podemos pensar también diferentes formas, o sea, podemos ir a un lugar y se nos presenta una oportunidad para hablar del amor de Dios y nosotros no lo hacemos o decimos otra vez con lo mismo, otra vez con la misma situación. No vamos a lograr nuestro cometido de qué? De ser agradable delante de la presencia del Señor. Y van a comenzar las envidias, van a comenzar los problemas, van a comenzar las circunstancias, que es lo que le pasaba a este varón Daniel en ese momento, en esa situación. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba que Daniel tuviera un rey, un dios mayor que el rey terrenal que a ellos obedecían. ¿Me entienden? Entonces, sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos, entre ellos, compartieron ¿para qué? Para poder hacerle mal a este siervo, para poder injuriarlo, para poder hablar mal de él y para poder colocar un decreto en la cual fuera en contra del Dios de Daniel. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿No es cierto? Ellos colocan un decreto pero muy estricto, muy terrible, si lo viéramos de un punto de vista, pero muy con temor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todos los presidentes del reino, magistrados y gobernadores, o sea, no había ninguno que se escapara, sino que estaban todos pensando una misma cosa, un mismo motivo, un mismo sentir, hacer mal a este siervo Daniel, ¿no es cierto? Por eso dice la palabra del Señor, todos los presidentes del reino,
magistrados, gobernadores, grandes capitanes. ¿Qué es lo que hicieron? Han acordado por consejo, ¿qué cosa? Promulgar un real edicto y confirmarlo que cualquiera que demandare petición de cualquier dios o hombre en el espacio de 30 días, que no fuera el rey mismo, sea echado en el foso de los leones. Y esto lo hicieron con su qué, porque ellos ya sabían que Daniel oraba a Dios, buscaba de Dios, su vida era Dios, ¿me entiendes? Su entorno era Dios. Yo me imagino a un Daniel, no sé, como era parte de los gobernadores también, administrando junto a los demás, y en su boca tenía Dios por todos lados, ¿me entiendes? A lo mejor Daniel, quizá, no sé, pues, se sentaban juntos a la mesa para poder alimentarse y a lo mejor todos los demás llegaba el momento de servirse y métale comiendo y a lo mejor Daniel, no sé, pues, hacía todo lo contrario, oraba a Dios, daba gracias a Dios. A lo mejor Daniel cuando veía algo en medio del reino para el honor del rey y todos los demás, agradecía a Dios. Y eso a lo mejor les molestaba, le inquietaba, que ¿por qué tanto Dios? ¿Por qué tanto Dios? Entonces, ellos lamentablemente tuvieron que formar esta comisión y llamar a grandes capitanes, como lo dice la escritura, para poder hacerle la vida imposible y llevarlo a la muerte, incluso a Daniel. Entonces, pero bendito es el nombre de Jesús cuando creemos que en Dios las cosas están todas sujetas, todas controladas. Dios tiene el control, aunque muchas veces nosotros no podamos entender por un momento lo que pueda estar pasando. Pero si nosotros pasamos por un valle de sombra, por un valle de angustia, por un valle de soledad, créame que en medio de ello Dios toca nuestra vida y nos hace sentir que no estamos solos y que Dios está como poderoso gigante en nuestro caminar. ¿Cuánto lo podemos creer de esa forma? Yo digo amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando hemos pasado por nuestro valle, porque todos hemos pasado por un valle. No hay ninguno que no haya dicho, no, es que yo no he sido probado, yo no he pasado por un valle. Más de algo ha tenido que vivir en su vida que ha sido terrible y ha tenido que pedirle a Dios más de la cuenta. Es porque ha pasado por un valle. Pero sin embargo, en medio de esa situación, Dios ha estado con usted, le ha tomado en su brazo, le ha acariciado, le ha dado lo necesario para que avance y solamente mi buen Cristo le hace eso, mi buen Dios le toma en cuenta en medio de una oración, en medio de un problema. Es por eso que nos encontramos en nuestro caminar altos y bajos, situaciones que no quisiéramos vivir, pero sin embargo Dios las permite para que simplemente nuestra fe comience a aumentar. ¿Cómo puede usted aumentar su fe? Primero viviendo dificultades. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades usted clama, como yo clamo, como cualquier ser humano que conoce a Dios, clama a Dios. Y la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿No es cierto? Entonces cuando nosotros clamamos a Dios, comenzamos a aumentar nuestra fe. Y Dios nos da lo necesario según su voluntad para poder enfrentar día a día las adversidades. Hay situaciones que no quisiéramos vivir, pero Dios las permite. Y es simplemente, ¿sabe para qué? Para ver su gloria. Esto no es para que nosotros nos opaquemos y digamos, pero ¿por qué, Señor, otra vez a mí? ¿Por qué seré yo, Señor? ¿Seré tan malo? ¿Seré tan porro? ¿Seré tan a lo mejor tan, no sé? Pero sin embargo, todas las cosas que nos sucedan, usted tiene que verlo con una posición positiva, que Dios tiene el control de todas las situaciones y Él sabe sabe el por qué las permite hacia nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, usted tiene que gozarse en medio de las tribulaciones. Por eso es lo que hablábamos el otro día en el tema de la familia, porque tomábamos una escritura donde Pablo da en una carta administraba a ciertos varones dándole gracias a Dios porque decía me alegro porque ustedes en medio de sus tribulaciones se gozan. ¿Cuántos hoy día se gozan en medio de las tribulaciones? Podemos decir que son muy pocos, porque la mayoría en medio de las tribulaciones lo primero que hace es reclamarle a Dios.
cosa que vamos en contra de lo que la palabra nos dice, sino que debiéramos honrar a Dios por todas las situaciones que estamos viviendo. Para nosotros sea bueno o sea malo. Sin embargo, honrarle con nuestras vidas, a pesar de que me duela, a pesar de que me cueste, a pesar de que no lo quise vivir, pero si yo le honro y hago lo posible por hacerlo delante de la presencia del Señor, créame que Dios va a tomar esa oración y al instante nos va a dar más de lo que pedimos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pedía un varón en la palabra del Señor? Doble porción del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces creo que el Señor nos va a dar mucho más si le pedimos de corazón. Entonces, este decreto, dice la palabra del Señor, esta firma que ellos propusieron con astucia al rey de ese momento, fue en contra directamente de Daniel. Entonces, aunque vengan, no sé, un montón de gente, se vaya en contra de nosotros, si nosotros estamos bien con Dios, créame que vamos a salir airosos. ¿Y cómo lo recalcamos? Es porque en la palabra del Señor nos dice que salimos airosos. Sigamos leyendo, dice, versículo 8. Dice, ¿qué es lo que dicen? Ahora rey, solamente faltaba que confirmara. Ahora rey confirma el edicto y firma la escritura, para que no se pueda mudar, o sea, para que no se pueda cambiar este decreto, para que no se pueda olvidar, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual se nos revoca, ¿cierto? Entonces, ellos querían que esta ley fuera real al instante y que al instante comenzara a ser creativa, ¿cierto? El versículo 9 dice, firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y firmó simplemente porque este rey, como todo rey, obviamente que tiene sustituto, tiene gente a su cargo, y se supone que, entre comillas, la gente que está como para atender al rey, para guiar al rey, se supone que está haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Y es una ayuda para el rey, para el que gobierne y todo lo demás. Entonces, si vemos que un rey toma malas decisiones o la decisión que tomó no funcionó, es porque también el cuerpo que estaba trabajando a favor del rey estaba funcionando mal, tomando malas decisiones. Por eso es que llegó al punto tal que cuando el rey declaró, obviamente las decisiones no fueron las correctas y las idóneas, ¿no es cierto? Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy día como país y nuestro famoso presidente. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo este rey? Firmó, porque también a lo mejor confió en ese momento en ese decreto, en lo que ellos estaban diciendo, y le pareció justo que no se adorara y que no se invocara a nadie más, porque se supone que él era el rey, ¿no es cierto? Entonces, él a lo mejor dijo por un momento, aquí me voy a hacerme respetar, aquí me voy a hacer yo, que todo el mundo me conozca que soy el rey, ¿cierto? El versículo 10 dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abierta las ventanas de su cámara que estaba hacia dónde, mire qué hermoso, estaba mirando hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén, Jerusalén, dice una alabanza. Entonces dice, y Daniel cuando supo que la escritura la firmó ya este rey y dio ese decreto, ¿qué es lo que pasó? Entró Daniel, corrió a su casa, ¿no es cierto? Pero no para esconderse. Eh, qué entretenido puede ser a lo mejor esta escritura por un momento, porque eh, como lo dijimos ayer, soldado que arranca sirve para otra batalla. Entonces, creemos que nosotros tenemos que enfrentar las situaciones. Claro que tenemos que enfrentarlas. Tenemos que, en nuestras posibilidades, poder y sabemos que tenemos un rey de reyes y señor de señores. Pero en medio de esta situación tenemos que enfrentar las situaciones que se nos vienen, las situaciones que sean muy favorables o no favorables hacia nuestra vida, pero decir, Señor, solo no puedo, pero contigo voy a salir a flote y tú vas a abrir todas las puertas necesarias para yo poder tomar las mejores decisiones en tu nombre, ¿no es cierto?
Pero, sin embargo, si yo digo, lo voy a hacer con mi propia fuerza y lo voy a hacer con mi propia decisión y no voy a tomar en cuenta la palabra ni a Dios, créame que no va a funcionar. Es por eso que, ¿qué es lo que hizo Daniel? Daniel, cuando supo que el rey firmó, ¿qué es lo que hizo? Se fue a su casa, abrió las ventanas con dirección a Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice? Hincábase de rodilla 3 veces al día. ¿Y qué es lo que hacía? Oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cierto? Mire, mire lo curioso de esto. Aquí nos da a entender algo la palabra. Daniel era un hombre como usted y como yo. Que hoy día esté estipulado en la Biblia es porque Dios hizo grandes cosas con este siervo. Eso no lo podemos negar. Pero si Daniel era un hombre como usted y como yo, eh, creemos también que este hombre también tuvo que pasar circunstancias en las cuales a lo mejor no creyó. Situaciones en las cuales tuvo que enfrentarla de otra situación. Mirar a lo mejor la vida con otra perspectiva. ¿Me entiendes? Porque reflejémonos por un momento nosotros como Daniel. Nosotros somos Daniel, ¿no es cierto? Y créame que usted todos los días no amanece bien, ¿no es cierto? Todos los días no está diciendo, ah, gracias Señor, aleluya, que es lo que debiéramos decir todos los días por la mañana. Gracias Señor por el nuevo día, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando sucede algo malo en el transcurso del día, ¿qué es lo que primero que hace? Usted no dice, ah, Señor, no sé qué dirá, que el Señor nos ayude. Pero, pero sin embargo, a lo que quiero llegar, que Daniel era un hombre común y corriente, tal cual como somos nosotros. La única diferencia, no entre él y nosotros, sino que entre los hijos de Dios y aquellos que no conocen, es que nosotros buscamos del Señor y Dios nos responde porque Dios nos ama y nos protege también. Entonces, a lo que quiero llegar, que mira lo que dice la palabra. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Después de lo que hizo el rey, se hincó a poder orar a la presencia del Señor y hacerlo 3 veces por día, ¿no es cierto? Y confesaba delante de Dios, dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que agrega más? Dice, como lo solía hacer antes. Y este antes a lo mejor encierra dos cosas. Como lo solía hacer antes de este decreto o como lo solía hacer hace mucho tiempo atrás. ¿Me entiende? Por eso que nosotros tenemos que entender que si Daniel era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros, que también tenía altos y bajos, sin embargo nos encontramos a lo mejor en la posición de un Daniel habiendo orado anteriormente una o dos o 3 veces o todas las veces que sea necesario, como lo dice la escritura, antes. Pero en el caminar muchas veces también uno se va enfriando. En el caminar uno va mirando hacia el lado, quita su mirada del maestro como lo hizo Pedro cuando se bajó de la barca y vio al maestro de lejos y él le pidió, Pedro le pidió, que si tú eres, le dice que haz que yo camine sobre las aguas. No le dijo Jesús, camina sobre las aguas, sino que Pedro le pidió al maestro, haz que yo camine sobre las aguas. Entonces, nosotros pedimos cosas sobrenaturales, pero en la cual después no resistimos, no aguantamos. Creemos que vamos a vivir todo el día en lo sobrenatural, pero sin embargo, en lo terrenal que somos nosotros y vivimos diariamente, también tenemos que hacerlo paralelo a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va y da un paso en la calle, sin saber, hoy día, tantos locos que existen, sin llamar la atención de nadie ni ofender a nadie por si acaso, pero tantas situaciones que pasa por las calles, una bala loca, ¿no es cierto? Que no sepan. Usted dio un paso y venía un auto persiguiendo a un delincuente, no sé, un ladrón y le tocó a usted, por decir un ejemplo. Entonces,
que el Señor nos dé la capacidad para poder entender que todos los días no son iguales, ¿no es cierto? Pero también entender que si no son iguales, tengo que entender que todos los días tengo que entregárselo a mi buen Dios para poder enfrentar un día diferente, otro día diferente. Una de las alabanzas tan hermosas que era la alabanza de mi viejita que está en los brazos del Señor, un día a la vez, ¿no es cierto? Un día a la vez nomás, Señor. Nada más necesitamos un día a la vez para poder vivir, para poder avanzar, para poder enfrentar, para poder palpar y hacer conforme a tu misericordia. Simplemente, Señor Jesús, un día a la vez. Entonces, cuando nosotros comprendemos, vamos leyendo la palabra del Señor, que Daniel también a lo mejor tenía sus altos y sus bajos, y podemos tomar esta escritura como que Daniel oraba antes, hacía estas oraciones, se humillaba, pero también de repente mucho exceso de trabajo, mucho cansancio. Hermanos, tenemos que ser muy, muy abiertos en esto, porque a lo mejor nosotros a lo mejor somos domingueros para ir a la iglesia y en la semana nos cuesta orar, nos cuesta buscar. Podemos ver que Daniel a lo mejor oraba antes, pero sin embargo esta situación que estaba viviendo lo llevó nuevamente a lo que él hacía antes para llevarlo hoy día al presente, ¿no es cierto? ¿En qué cosa? Orar 3 veces al día. ¿Por qué? Porque había un decreto en la cual iba en contra de lo que él realizaba. Hoy día, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos pensar por un momento que si se quemaran todas las Biblias que nosotros tenemos, las Biblias, la escritura que está escrita, es simple, amados hermanos. A lo mejor nos vamos a llenar de pena, de tristeza, porque a lo mejor van a quemar todas las Biblias del mundo, pero créame que no nos van a poder callar. ¿Sabes por qué? Porque de esto nosotros hemos aprendido de la escritura, pero sin embargo eso ya está estipulado, marcado en nuestros corazones, y ni aunque quemen este libro y quemen todos los libros del mundo llamado Biblia, escritura, relacionada con Dios, créame que nuestro corazón no se va a callar, porque todo lo que hemos aprendido del consejo, del amor, de la misericordia, queda estipulado. Y siempre Dios nos está recordando de todas las cosas en Cristo Jesús. Y es por eso que, ¿qué es lo que pasó con Daniel? Oyó el decreto, oyó algo que no le cuadraba, fue a las plantas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿No es cierto? Es muy semejante. Vamos a médico, por decir un ejemplo. Vamos a médico y el médico nos dice, no, usted tiene esta enfermedad. Y usted se angustia y ¿qué es lo que hace? Vamos a las plantas de los pies, ¿no es cierto? Vamos a las rodillas y a orarle al Señor, a pedirle que Dios tenga misericordia. Entonces, sucede lo mismo que le sucedió a Daniel. Es lo que hacíamos antes, tenemos que volver a hacerlo nuevamente delante de la presencia del Señor. Ahora con una situación que se nos viene y tenemos que enfrentar. ¿No es cierto? Entonces, es por eso, amados hermanos, que nunca, pero nunca de los nunca, yo sé que cuesta, si hasta a mí me cuesta, amados hermanos, yo creo que nos cuesta a todos, es poder orar delante de la presencia del Señor. Aunque sea un par de minutos, aunque sea en la mañana o al mediodía o en la noche. Yo no le estoy pidiendo hágalo 3 veces al día. Si usted lo quiere hacer, gloria a Dios por eso. Y no son tan solo 3, 4, 5, las veces que quiera. Pero sin embargo, cada paso que usted da, tiene que darlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que decía un siervo en la palabra del Señor? Moisés, si es que no me equivoco. No nos hagas salir de este lugar si tu presencia no va con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros damos los pasos sin que la presencia del Señor nos acompañe y esté en nosotros? Y es por eso que suceden en el camino que todo se va por la borda, que a lo mejor se empieza bien, ¿no es cierto? Pero en el caminar nos vamos nosotros alejando de la presencia del Señor porque nos sentimos cómodos en lo que estamos emprendiendo y cada vez que nos sentimos más cómodos nos vamos alejando más de la presencia del Señor cuando debiera ser todo lo contrario. Dios me está bendiciendo y amado hermano, ni aunque yo viera la bendición, mi deber, su deber como un hijo real de Dios
es honrarle, darle alabanza, pleitesía, postrarnos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cueste lo que cueste. Y nos cuesta todo, amados. Es por eso que estamos aquí, para aprender, para poder nuevamente retomar lo que el Señor quiere que hagamos. Si nadie está libre, amados hermanos, de vivir un problema, una circunstancia, una enfermedad, nadie está libre, nadie está libre. Pero Dios quiere que cada de esas situaciones que nadie está libre, podamos llevarla con gozo a la presencia del Señor. Que Dios bendiga mi matrimonio, que Dios bendiga a mis hijos, que Dios bendiga toda la situación, que Dios bendiga este proyecto, que Dios bendiga este trabajo, que Dios me bendiga. Realmente Él lo hace de corazón. Pero sin embargo, cuando yo me siento muy seguro, me olvido de mi deber. Buscar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me entiende? Entonces, necesitamos buscar a Dios delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la palabra del Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más aún, a la familia de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es el diablo. La palabra del Señor nos enseña que el enemigo tiene a su gente en su palma y le da de todo, cosa que va a llegar el momento en que los va a destruir. Y ha sucedido con muchos jóvenes, con muchos matrimonios. ¿Cuántas noticias hemos visto de que han muerto niños inocentes, ¿no es cierto? Sin poder recordar ningún nombre, pero solamente se nos viene a la mente varios. Cosas injustas. Es porque el enemigo toma dominio de la situación. Eh, Hace muy poco un jovencito, un joven prácticamente, se acabó con su vida. Entonces, qué triste es cuando el enemigo maquina en las cabezas, en las mentes de aquellos jóvenes, de aquellas señoritas y de aquellas familias que dejan entrar muchas cosas que no corresponden y lamentablemente, sobre todo cuando se conoce a Dios, saben la respuesta, saben que tienen que buscar de Dios, pero no lo hacen. Pero vemos aquí a través de esta escritura que siempre va a haber un motivo de buscar a Dios. Y Daniel tuvo un motivo muy grande. ¡Wow! No me van a permitir orar delante de Dios. Entonces voy a tener que correr a las rodillas, voy a tener que ir a orar en el secreto. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que orar en lo secreto. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Él nos va a recompensar. ¿Dónde? En público. Gloria a Dios por eso. Sigamos leyendo, porque la hora avanza rápidamente. Wow, 10 para las 12. Ya, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿No es cierto? Entonces, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse a su casa y abierta las ventanas de su cámara, que estaba hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía, dice la escritura, como lo solía hacer antes. No dice la palabra del Señor como lo hacía simplemente ayer o como lo hacía antes, sino que como lo solía. O sea, creemos que al decir solía, entendemos que Daniel había dejado esta hermosa costumbre. ¿Por qué? Porque era ser humano como usted y yo. Hoy día nosotros podemos decir, yo antes oraba, ¿no es cierto? ¿A cuánto he escuchado decir, no, yo salía con el pastor, iba y volvía? Y ahora predicábamos aquí, predicábamos allá. Se entiende que hoy día estamos en un tiempo de campaña, perdón, de un tiempo de pandemia. Pero sin embargo, en este tiempo cuando se le pide, hermano, acompáñenos a predicar, es que tengo que trabajar, es que si no trabajo, no como. Incluso sacan la escritura. Creemos que hay hermanas mucho más fieles que los varones. Y eso tenemos que reconocerlo, ¿no es cierto? Y nosotros comenzamos a ser fiel cuando nos pasa algo. Ayúdanos, Señor, para poder ser fiel en todo momento. Y es por eso, porque, amados hermanos, nos olvidamos de la buena costumbre. ¿Y cuál es la buena costumbre? Buscar del Señor. Reconocer el primer día. ¿Qué es lo que hacía usted en el primer día? ¿No es cierto? Corría cuando el Señor le buscó por primera vez. Le amarró por primera vez. ¿Qué es lo que hacía? Corría, ¿no es cierto? Llegaba a los brazos del Señor.
le amaba, le abrazaba en espíritu y en verdad, y sentía las caricias del Señor. Con el pasar del tiempo, eso fue menguando, ¿no es cierto? Ya no era lo mismo. Ya no corría a la casa del Señor. Ya estoy cansado. Ya no sé, no me cuadra esto. No me gustó cómo predicó el pastor. No me gustó cómo predicó. Predica muy fuerte el evangelista. Oh, ese que grita, pasa gritando. Y tantas cosas que podemos tener excusa por todo y por nada. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Porque nosotros podemos colocar excusas, pucha, hasta dónde podemos colocar. Es por eso que nosotros necesitamos volver a los viejos rudimentos, al verdadero amor. Hay una alabanza que dice, yo tengo un nuevo amor, que ese nuevo amor se renueve todos los días de nuestra vida, delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos regarlo. Que es lo que hace usted, algo simple que se ha dicho siempre. Cuando usted tiene una plantita, ¿qué es lo que hace? Si usted no la riega, se muere. En cambio, si usted, aunque sea, le echa un par de gotitas todos los días, una gotita de agua y la mira y la cuida, ¿no es cierto? A lo mejor le hace un injerto, los que son entendidos entienden, ¿no es cierto? Y, y esa planta va a crecer hermosa, va a crecer bonita, porque hay una preocupación. Y es lo mismo la presencia del Señor. Cuando hay una preocupación, wow, las cosas cambian, hermano. Cuando hay una preocupación de buscar de Dios, nosotros comenzamos a vivir en lo que Dios quiere que vivamos. Cuando comenzamos a buscar de Dios, hasta incluso nuestra familia comienza a mirarnos diferente, que a lo mejor no son convertidos, no son cristianos, pero sin embargo comienzan a mirarnos diferente, y por el hecho de que nosotros comenzamos a creer en Dios y a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra familia también comienza a tener hambre de lo que nosotros tenemos. Qué hermoso es esto, qué precioso. Entonces, cada vez que tenemos dificultades, vamos a la rodilla, corremos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasó a Daniel? Escuchó el decreto, volvió a hacer lo que solía hacer antes. Dejémoslo hasta ahí. Cantemos una alabanza antes de poder seguir, porque la hora, perdón, avanza rápidamente. Y tenemos que ir a descansar también. Ah, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Yo quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
Amén, ¿no es cierto? Queremos cantar una hermosa canción. ¿A quién que hizo qué? Mi vida cambió. Sigamos porque la hora avanza rápidamente y nos queda poco minuto. Quedamos entonces en el versículo 10. Versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel lamentablemente orando y rogando delante de su Dios. O sea, ahí está Daniel haciendo lo contrario del decreto que habíamos firmado, ¿no es cierto? El 12 dice: llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que pidiera a cualquier dios o hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Le recalcan esto al rey y le dicen: acuérdate que tú firmaste, ¿qué cosa? Este decreto. Respondió el rey y dijo: verdad es. Reconoció. Quizá, mire, quizá a lo mejor este rey se dio cuenta en ese momento del error grande que había cometido. Es por eso que cuando nosotros tomamos decisiones, amados hermanos, sin consultarle que el Señor nos ayude, porque todas nuestras decisiones, cualquiera sea, debemos orar al Señor y consultársela a Él. A lo mejor usted puede decir: pero qué ridículo pedirle al Señor algo que a lo mejor me puedo esforzar. Amados hermanos, cuando nosotros vivimos en el plan de Dios, todas las cosas tenemos que consultarse. Por muy ridículo a lo mejor que usted diga que pueda hacer, tenemos que consultárselo a Dios. ¿Usted quiere vivir un proyecto? Consúltelo a Dios. Incluso, con mucha responsabilidad decimos: usted quiere pedir un crédito, porque muchos queremos pedir crédito para hacer muchas cosas. ¿Le ha consultado a Dios? ¿Le ha pedido al Señor la dirección? Sobre todo en ese punto de vista, porque muchas veces a lo mejor la necesidad, la angustia, los problemas nos lleva a tocar la puerta de un banco. Y a todos nos pasa. Y a lo mejor se nos abren las puertas, ¿no es cierto? Porque Dios es bueno, decimos: Dios bueno, nos abrió la puerta. Pero ya a la quinta puerta, que el Señor nos ayude a poder cumplir. Que el Señor nos ve. Entonces, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Muchas veces nosotros queremos más, sin poder tener un esfuerzo. Todas las cosas que el Señor nos ha permitido vivir, también junto con ellos viene todas las cosas también, el esfuerzo, la salida, el que Dios nos bendice poderosamente. Pero haciendo las cosas bien, viviendo en el Espíritu, viviendo en la órbita, como siempre lo digo yo, de Dios. Entonces, creo con el corazón que este rey se dio cuenta en ese instante del error pero tremendo que había cometido al haber firmado esa carta y haber firmado ese edicto y decir que cualquiera que no me adorare a mí sea echado al foso de los leones. Ahora, cuando nos damos cuenta de nuestro error y lamentablemente no podemos hacer nada, estamos de brazos cruzados. Pero mire lo hermoso de esto. Si bien lo que sucedió con Daniel y todos los demás involucrados fue para que nosotros miráramos y viéramos qué tremendo es el amor de Dios y qué tremenda es la misericordia de Dios y ver la gloria de Dios a lo que pasó después. Y eso nos da a entender a nosotros que gracias porque no, yo siempre lo voy a recalcar, gracias porque yo no viví en ese tiempo y no nacimos en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nosotros cometer errores y tomar malas decisiones, el Señor está así para recibirnos nuevamente. Y que nosotros por fin podamos entender que los errores muchas veces hay que pagarlos caros. Pero sin embargo el amor de Dios está ahí para abrazarnos y apapacharnos y decirnos: sigamos adelante. Y eso no significa que mañana voy a volver a cometer el mismo error. La idea es que nosotros vayamos aprendiendo de esto
y no tropezar, bueno, como dice una canción por ahí que se le va a venir a la mente, tropezar con la misma piedra, sino que la idea es que levantar cabeza y no andar pateando piedra, mirando abajo, no. Levanta la cabeza y en el nombre de Jesús atraviesa las barreras, mira hacia adelante. eh, Dios está con usted, Dios está con su familia. ¿Sabe por qué? Porque usted le va a adorar en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Seguimos avanzando, nos quedan pocos minutos. Wow, ya nos pasamos. Entonces dice, verdad dices, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual nos abroga. O sea, estaba jodido, estaba listo ya. El 3 dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes, 3 veces, dice, tenían contado las veces que Daniel se ponía a orar. 3 veces al día hacía su petición. Entonces el 14 dice, el rey entonces oyendo el negocio, le pesó. Aquí nos damos cuenta, o sea, cuando se dio cuenta lo que había hecho y de quién estaban acusando, a él recién se dio cuenta lo que él había firmado y lo lamentó, le pesó. ¿Se ha dado cuenta cuando nosotros cometemos un error y después nos damos cuenta en el camino que era mala decisión? Nos pesa nuestra vida y comenzamos a decir, Señor, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo cometí? ¿Por qué no esperé en ti? ¿Por qué me apresuré? Porque muchas veces nos apresuramos. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque escuchamos. ¿Qué es lo que sucedió con este rey? Escuchó los murmullos. Firma, sí, es bueno, firmemos, vamos, listo, genial, vamos firmando. Pero sin embargo no se trata de eso. Se trata de pedirle la dirección a Dios, buscar de Dios, decirle, Señor, esto es, se haga tu voluntad o no, pero dame la salida, dame la respuesta, necesito saber qué hacer, dónde ir, qué decir. Hay una alabanza que dice, esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo, gloria a Dios, Él te dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. Y sin embargo, yo ya lo hice. Ojo Dios, no queda de otra. Hay que apechugar, ¿no? Bendito es el nombre de Jesús. Ya, vamos avanzando que ya vamos a terminar. Dice, entonces respondiendo le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que firmaste antes 3 veces al día, hace peticiones, ¿no es cierto? Y el 14 decía, al rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Y hasta puesta del sol trabajó para librarlo. O sea, imagínense, cuando se dio cuenta del error, todos queremos remendar lo que hacemos mal, ¿no es cierto? Y busca esto, mire, esto se parece cuando su hijo se porta mal, ¿no es cierto? Y usted lo amenaza. ¿Y qué es lo que hace su hijo? No sé, pues, a lo mejor si no lava la losa, mamá, te lavo toda la losa, ya, mamá, te dejo barrer la casa, te dejo barrer la casa, hacen mérito, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasó con este rey. Le pesó en su corazón. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo lo imposible por omitir, no hacer válido la firma, no sé, miles de cosas. Porque aquí lo dice la palabra del Señor, puesta hasta el sol, o sea, trabajó todo el día para poder omitir lo que él había firmado. Pero sin embargo, no pudo. No pudo, no pudo, no pudo, no pudo, no pudo. Es lo que yo siempre he dicho y es lo que lo revela la palabra. Lo vamos a dejar hasta acá. Lo revela la escritura. Si bien la misericordia del Señor está a la par siempre en nuestras vidas, está en nuestro corazón. Y a pesar de nuestras malas decisiones, debemos decirlo así, muy malas decisiones, Dios no nos abandona. Mire qué bueno es el Señor. Partamos por esa base. Pero eso no quiere decir que el hecho de que Dios no nos abandone es que se agrade de nuestra mala decisión, ¿no es cierto? O sea, el error ya lo cometimos, ya tomamos la mala decisión y eso ya no hay vuelta atrás.
Pero sin embargo no significa que Dios nos ha abandonado. Lo que significa es que si nosotros cometimos ese gran error, cualquiera sea, sin pedirle la dirección a Dios y fuimos a una mala decisión, Dios no nos abandona. Dios igual está con nosotros como poderoso gigante, pero sucede algo. Si nosotros hubiéramos pedido como corresponde y esperar en lo que nosotros no tenemos, ¿qué es lo que es? Paciencia. Levante la mano que tiene paciencia. ¿Dónde están las manos? Pocos, ¿no es cierto? Entonces, en lo que nosotros no tenemos paciencia para poder esperar y hacemos lo que tenemos que hacer. Si nosotros hubiéramos escuchado la voz de Dios y esperar lo que el Señor quisiera que nosotros esperáramos, el tiempo cualquiera sea, créame que la bendición hubiera sido pero muy hermosa, en lo sobrenatural, en lo extraordinario, si lo pudiéramos decir así. Pero sin embargo, como nosotros cometemos errores todos los días y no le pedimos la dirección a Dios y no es lo que Dios quiere para nuestra vida, no significa que Dios nos abandone. Le vuelvo a repetir, Dios está con nosotros. Pero aquí está un gran pero. A lo mejor vamos a tener que llorar más, vamos a tener que padecer más y vamos a tener que gemir el doble. ¿Me entiende? Habiendo a lo mejor hecho legalmente, originalmente, clamar al Señor libremente y esperar libremente en la paciencia que Dios iba a responder a nuestra petición. Pero sin embargo, la contraparte, Dios está con nosotros, pero también nos cuesta más. ¿Por qué? Porque tenemos que tomarle el peso a nuestro error tan grande que hemos cometido. Hermanos, si para todo hay respuesta, es la palabra del Señor. Solamente tenemos que obedecer lo que Dios quiere que entendamos a través de la Escritura. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su gran amor. Ahí, claro, nos demora más la bendición, ¿no es cierto? A lo mejor la bendición está aquí a la vuelta de la esquina, pero sin embargo, por no consultarle al Señor como corresponde, se corrieron 5 cuadras más las bendiciones. ¡Qué terrible!, ¿no es cierto? Y todo ese error es por culpa de nosotros, amados hermanos. Es porque nosotros tomamos malas decisiones. Dios quiere que nosotros tomemos buenas decisiones y que nosotros seamos capaces de ¿qué? De lo que no tenemos. Paciencia. Señor, dame paciencia para poder esperar en tu respuesta. ¿Ven? Vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Nos has bendecido, nos has llenado de grandes cosas, Padre amado. Señor, gracias porque tenemos un techo para poder bendecirte, descansar, una cama, Señor. Gracias por todo lo que has puesto en nuestra vida. Padre de la gloria, solamente tu misericordia nos ha alcanzado. Jesús, santo eres tú. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones en tu nombre. Fuera de ti no obtenemos absolutamente nada, nada de nada. E incluso fuera de ti lloramos más y sufrimos más y luchamos más. En cambio, Señor amado, contigo a lo mejor podemos luchar más, pero descansando en tu presencia, sabiendo que tú traerás la lluvia temprana, traerás el descanso temprano y si cumplirás tu palabra. El joven se fatiga y flaquea, pero los que esperan, los que tienen su confianza en el Señor, correrán y no se cansarán, levantarán sus brazos como las águilas y tú los bendecirás poderosamente. Señor, qué bueno es esperar en ti. Gracias te damos porque esta palabra acaba a fondo en nuestros corazones. También en medio de esta oración, Señor, quiero orar por cada una de las peticiones. El día de ayer presentábamos, Dios mío, varios nombres de peticiones de nuestros hermanos que pedían. Oramos por Jesús amado. A lo mejor a mí se me pueden olvidar esos nombres, pero Señor, delante de tu presencia ya están, Jesús. Solamente hoy día nuevamente oramos para que tú tomes el control, sigas tomando ese control de cada situación, de cada enfermedad, de cada problema y responda según tu voluntad a los corazones necesitados. Señor, levanta, anima a todos nuestros hermanos. Señor, sabemos que hay muchos hermanos que a lo mejor les cuesta tanto, demasiado,
que su fe mengua, que su fe no es la misma de antes. Señor, oramos por cada uno de ellos, para que la palabra les toque y ellos puedan recapacitar que todavía pueden, que todavía hay un Dios por sobre todas las cosas, que todavía se puede luchar, que todavía se puede esperar en ti, con paciencia, con amor y con seguridad, y que todo lo que está sobre nosotros no es carga, sino que es bendición. Señor, gracias te damos. Bendice, sana, Señor amado, liberta, rompe las cadenas de la esclavitud. En el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria, para tu honra. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Cantamos una última alabanza ya para despedirnos de esta plataforma y nos juntamos ya, porque ya estamos a día... ¿qué día hoy? Ya ando medio perdido, miércoles. Ya estamos a día miércoles, perdón, ando medio perdido. Estamos a día miércoles. Nos juntamos más ratito a las 11 de la noche para desglosar la última parte de lo que viene después de Lamentaciones del Rey, ¿cierto? Gracias, Señor. Amén. A ver, vamos a cantar un corito y para despedirnos con gozo. Uno de esos coritos de iglesia. Dice así: obedece a la palabra del Señor, mientras tanto su presencia sentirá, y cantarás con todo el corazón. Obedece a la palabra del Señor, mientras tanto su presencia sentirá, y cantarás con todo el corazón. Obedece a la palabra del Señor, mientras tanto su presencia sentirá, y cantará con todo el corazón. Obedece a la palabra del Señor, mientras tanto su presencia sentirá, y cantará con todo el corazón. La última vez. Obedece a la palabra del Señor, mientras tanto su presencia sentirá, y cantarás con todo el corazón. Obedece a la palabra del Señor, mientras tanto su presencia sentirá, y cantará con todo el corazón. Mire que simple, la misma alabanza lo decía: obedece a la palabra del Señor, y lo único que haremos nosotros, cantaremos. Para cerrar, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando cruzó el mar? ¿Se fueron cada uno a su tienda? No, cantaron, danzaron, porque Dios había abierto ese mar tremendo. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Gracias le damos al Señor. Recuerde que nos juntamos más ratito, en este día miércoles, ya a las 11 de la noche, para seguir con nuestro último tema de Daniel y el foso de los leones. Amén. Y si Dios nos permite, vamos a hablar de algo que está sucediendo con el tema del 10%, ¿no es cierto? Todos están atentos a lo que está sucediendo, al tema del 10%, y de un comentario que dijo alguien por ahí. ¿Y qué ese comentario que dijo? Es necesario dar los tiempos. Usted va a sacar sus propias conclusiones. ¿Quién dijo? Salió hasta en la tele, ¿no es cierto? Eso, Pastor Soto. Amén. Si Dios nos permite, vamos a hablar de ese tema en los días que queda o la próxima semana, para aclarar un poquito la película, de qué se trata y cómo es este tema tan hermoso del diezmo, ¿ya? Pero mañana vamos a seguir terminando en la historia de Daniel y el foso de los leones. Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia.
porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos hablar por un momento de tu hermosa palabra que edifica nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Oramos para tu honra, para tu gloria, como dice tu palabra, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiadamente. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, descanse, duerma, cuente ovejita y descanse en la presencia del Señor. Amén. Chao, chao. Bendiciones.